Zacarías capítulo 9, versículo 10 dice, destruiré el carro de Efraín. En el verso 9 se habla sobre la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, mientras este versículo 10 describe su segunda venida. Que fíjense bien que habla de Dios, porque en el versículo 6 y 8 del capítulo 9 dice, habitaré en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Ven ahí versículo 6 y versículo 8. Entonces acamparé, este es Dios hablando, ¿no? Que habitará. Acamparé alrededor de mi casa como una guarda para que ninguno vaya ni venga. Y no pasará más sobre ellos el opresor porque ahora miraré con mis ojos. En el verso 6, en esta parte, habla del Mesías. O sea que Dios viene a estas ciudades a habitar y a morar. Y ahora nos dice en el versículo 9 y 10 que viene a través de la figura de su Mesías. Porque la pregunta es, si Dios viene, ¿cómo va a venir Dios? Dios es espíritu. Entonces acá nos está respondiendo que Dios va a venir a través de su rey, de su Mesías. Y entonces vendrá y destruirá, y habla sobre el carro del Efraín. Y dice entonces, los caballos de Jerusalén, los arcos serán quebrados. Y esto es lo que no me quiero enfocar. Y hablar. Entonces, versículo 10, que Dios viene, según estos versículos 9 y 10 de Zacarías 9, que Dios viene a través de su Cristo, de su Rey. ¿Qué? Porque en el versículo 6 y 8 es Dios hablando, pero acá en el versículo 9 y 10 es el Mesías hablando. O el versículo 10 específicamente, el Mesías hablando. Y dice que Él quebrantará, destruirá los caballos, no necesitará a su pueblo tener armamento o defensa contra las naciones, porque si su rey, si el Mesías está reinando, no necesitará fortalezas, porque es Dios el que los va a defender. Pero no se está hablando de una etapa en donde Dios hablará a las naciones, versículo 10, y su señorío será de mar y mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y esto es muy interesante porque esto refleja el Salmo 72, 11. Él hablará paz a las naciones. ¿Okay? Entonces, acá se está usando la paz de Palestina en un sentido universal del reinado del Mesías. Es el Mesías que hablará paz a las naciones. Y esto es sorprendente porque acá los profetas o el profeta Zacarías está incluyendo a las naciones. ¿Ok? Y esto es el supremo cumplimiento de Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú la herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer, vendrá uno que te herirá en la cabeza, una herida mortal, ¿no? Que se relaciona entonces al Mesías, al que vendría a redimir la humanidad. ¿Qué dice Salmo 72, 11? Salmo 72, 11. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y acá está hablando sobre el reinado de un rey justo, de un Mesías, del rey de Dios. Y no solamente va a ser un reinado sobre Palestina, sobre el pueblo de Dios, pero será sobre naciones. Las dos líneas del versículo 10 son paralelos al ideal de la tierra prometida. ¿Okay? Porque habla sobre el señorío de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra, y son paralelos al límite de lo ideal de lo que es la tierra prometida. ¿Okay? Ríos puede referirse acá al Éufrates. Pues si ustedes ven las limitaciones de la tierra prometida, entonces acá se está haciendo referencia que en un sentido su reinado será completo. No será solamente sobre una tribu o un pedacito, pero será completo. Veamos la segunda parte, versículo 11 al 17. Versículo 11 dice, y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Y ahí esa parte, la sangre de mi pacto. Y se puede referir al pacto original de Dios con Abraham o el pacto mosiánico de Moisés, ¿no?
Pero acá Jesús la usa, la sangre de mi pacto. Jesús la usa en el aposento alto cuando da o tiene su última cena con sus discípulos. Él usa esta frase: tomar, este es mi cuerpo que es dado, ¿no?, en pos de ustedes, a favor de ustedes, y tomen, beban este vino que simboliza mi sangre, que es mi sangre, que es derramada a favor de ustedes. Entonces, la sangre de mi pacto, eso lo pueden leer en Marcos 14, 24, ¿ok? Donde he librado a tus cautivos de la cisterna. Y es algo metafórico describiendo el retorno de los judíos exiliados que Zacarías lo estaba viviendo. Entonces, quédense con esa frase en mente, ¿ok? La sangre de mi pacto. Quédense con esa frase en mente. Vamos a regresar a esa frase. Miren versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que restauraré el doble. Y esta palabra volver es dada al remanente de Dios, que regrese. Recuerden que Zacarías habló como unos 100 años antes de Esdras y Nehemías. Hubieron varios regresos de los cautivos de Babilonia a Jerusalén. No fue uno, hubieron varios regresos. Pero Zacarías con Zorobabel, con Josué, eran de los primeros. Entonces acá se está haciendo un llamado para que los judíos que están en Babilonia regresen a la tierra, a Jerusalén. ¿Okay? Y este es el tema que toma Esdras y Nehemías, que sí, estos son los que regresan. Sin embargo, la palabra volver también es usada para referirse a arrepentimiento. Cuando se habla de arrepentimiento se dice que vuelvan a Dios. O sea que el pueblo no, la idea es que no solamente se está llamando a que el pueblo regrese a la tierra, pero la idea es que se le está llamando al pueblo a que regresen al Dios, a su Dios, al Dios del pacto, ¿okay? A la promesa antigua que Dios hizo con Abraham y Moisés. Y nuevamente la fe bíblica es personal, ¿okay? No es una fe anclada en tradiciones o en geografía, pero es algo que Dios desea y anhela tener con su pueblo en cada edad, una fe personal. Entonces los llama a que regresen a Él, es la idea. Y habla sobre tu fortaleza o tu lugar de seguridad. ¿Okay? Y este es importante porque si el muro de Jerusalén y el templo estaban destruidos, ¿a qué van a regresar el pueblo de Israel? ¿Okay? Y acá nuevamente se está usando la protección de Dios como la única fortaleza. Que el pueblo no debe mirar a las fortalezas que están caídas, a los muros que están caídos. Al regresar veían sus tierras devastadas, Jerusalén devastada, y decir, hay que reconstruir esto, ¿no? Que viene después Nehemías y Esdras. Pero Dios les está diciendo, yo soy su fortaleza de ustedes. Yo soy su seguridad y no esos muros que están caídos. ¿Ven la invitación ahí? ¿Okay? Cautivo de la esperanza. La liberación es dada por Dios. Y entonces Dios, o tus prisioneros de esperanza, dice otra versión, ustedes los exiliados que tienen ahora esperanza. Nuevamente, Dios es la esperanza de Israel. No Jerusalén, no su templo, no sus murallas, es Dios. Entonces, por eso que el llamado es que regresen a Dios. Pero para regresar a Dios, tenían que regresar a la tierra. Porque Dios quería convivir con ellos ahí en Jerusalén, restablecer el culto en el templo, restablecer la ciudad. Eso es lo que significaba para los exiliados regresar a Dios, regresar al lugar geográfico, pero no se limitaba ahí, sino que regresar a tener esa relación con su Dios. Que por falta de tener relación con su Dios y dedicarse a los ídolos fue que Dios dejó que los babilónicos entraran a la ciudad y la destruyesen. ¿Okay? Y versículo 3, entonces dice que Dios termina, versículo 2 dice que el doble te restituiré. ¿Okay? Y esto es para decir que será completo, total, una restitución completa y total. ¿Okay? Dios es justo, Dios es fiel y va a actuar conforme a su palabra. Vamos a ver Isaías 61:7.
Isaías 61, 7. Isaías 61, 7 dice, voy a leer desde el versículo 6, porque habla sobre el futuro de Jerusalén, ¿no? Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que acordéis de Jehová no reposéis, ni le des tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Ven ahí ese versículo, Isaías 61. Entonces, perdón, el pasaje que acabo de leer es Isaías 62, 6 y 7. Pero habla del mismo tema. Ahora déjenme leerles el capítulo 61, versículo 7. Nuevamente está hablando de la restauración de Jerusalén. Y el versículo 7 que acabo de leer del capítulo 62 habla al final sobre poner a Jerusalén por alabanza de las naciones. Pero miren lo que dice 61, 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, por lo que ha sufrido, recuerden que la ciudad de Jerusalén había pasado por el cautiverio, os alabarán en sus heredades, por lo cual en tus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Y nuevamente es un mensaje de restauración, de esperanza, que es lo mismo que está hablando acá Zacarías, sobre que el doble te restituiré, ¿no? Que está hablando Zacarías versículo 12, porque enderezaré a Judá como mi arco. Regresamos a Zacarías. Capítulo 9, estamos en Zacarías 9, versículo 13. Porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha. Y este capítulo está lleno de paradoja, ¿ok? Porque a la misma vez, como empezamos, habla sobre la venida del rey de paz, que ya se ha mencionado en los versículos 8 y 11. Y aún el versículo 13 habla nuevamente de guerra, arco, flecha. Hay una paradoja ahí, ¿ok? Y nuevamente, por eso que es un poquito confuso, ¿no? Porque ¿de qué estás hablando? ¿De paz o de guerra? Pero así como el versículo 10 menciona a Efraín y a Jerusalén, y cuando menciona a Efraín y Jerusalén, recuerden que Efraín simbolizaba la parte del norte y Jerusalén simbolizaba al reino del sur. O sea, el reino estaba dividido de Israel, se había dividido en dos. Entonces acá el arco es usado como un instrumento donde Dios reúne a su gente. Que en la historia el pueblo de Dios fue dividido en dos. El reino del norte y el reino del sur. Pero acá está hablando que Dios va a usar su arco para reunir a su pueblo. Dice, incitaré. Dios, recuerden que Dios se levanta en un sentido figurado de su morada santa para actuar. ¿Ok? Ya hemos visto en la primera parte cómo Dios va a usar a Grecia, o usó a Grecia hablando en el pasado, que tiene que ver con las profecías de Daniel, capítulo 11, 2, Joel, capítulo 3, 6, para hablar de cómo Dios se dirige a su pueblo a través de otro pueblo pagano. Él incita a los pueblos, levanta al pueblo pagano como lo hizo con Nabucodonosor, con Babilonia, con los medos persas, como Dios usa a estos pueblos como sus instrumentos, los incita para que cumplan su propósito. Nuevamente se usa el mismo término, que Él incitará. Miren el versículo 13. Despertaré, dice mi versión, despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. ¿Ok? Oh Sión contra tus hijos, oh Grecia. Nuevamente, mucho se ha dicho sobre esto, pero en el sentido que Dios va a usar a un pueblo lejano, una civilización nueva, lejana, distante, para poder cumplir sus propósitos con su pueblo. ¿Qué es la idea? Acá Daniel y Joel están de acuerdo, los profetas Daniel y Joel están de acuerdo con Zacarías,
que Dios usará a Grecia. Podemos, por ejemplo, ver Daniel capítulo 8, 21, capítulo 10, 20 y Joel 3, 6. ¿Me permiten leer un Daniel 8, 21? Daniel 8, 21, 10, 20 y Joel 3, 6. Dice así Daniel 10, 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Ok? Y ustedes pueden, este es el ángel que le está revelando la visión a Daniel. Joel 3:6, ustedes pueden leer ese pasaje más completo en casa. Joel 3:6 dice, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. ¿Okay? Dando Dios juicio a las naciones y cómo saquearon a su pueblo, cómo vendieron a su pueblo, y acá entonces se menciona a Grecia. Okay. Grecia es en el Antiguo Testamento, en Génesis 10:2 o Isaías 66:19, originalmente fue un descendiente de Javet. Okay. Si ustedes quieren estudiar más sobre eso. Versículo 14 dice, entonces el Señor aparecerá sobre ellos. Okay. Y la posibilidad es el lenguaje hipérbole o metafórico que se usa es sobre, la idea es sobre un ave apareciendo. Esa es la idea. Un ave apareciendo. ¿Okay? Apareciendo para proteger, es la idea. El ave apareciendo para proteger. Y saldrá como un rayo su flecha. Nuevamente Dios peleando a favor de su pueblo. Es lenguaje metafórico simbólico. Dios vendrá y peleará a favor de su pueblo. El Señor Dios. ¿Okay? Y términos que se usan para Dios, Señor y Dios. Tocará la trompeta. Uy, eso suena como Tesalonicenses, ¿no? Pero miren la idea, no perdamos la idea. La trompeta que se usaba era un cuerno de carnero que se tocaba. Y era usado en el Antiguo Testamento, cuando se tocaba esa trompeta, era usada para convocación militar, para llamar, ¿no? Para convocar militar. En Josué aparece eso, en Jueces aparece eso. También los sacerdotes llamaban a reunión, o sea, propósitos religiosos, convocación con propósitos religiosos. También se tocaba la trompeta cuando se coronaba un rey, cuando había coronación de un rey. Eso lo pueden ver ustedes en el libro de Reyes, por ejemplo. Primera de Reyes 1:34. Y también se tocaba trompeta cuando venían a invadir. Venían los enemigos a invadir. Ahora, entiendan acá esto. El contexto nos está diciendo que es Dios quien toca la trompeta. Que es Dios el que hace este sonido de trompeta. Veamos lo que dice estos otros pasajes para entender esto. Y nuevamente el tocar esta trompeta, que era el shofar, ¿no? Este cuerno de carnero, era con un propósito de llamar, de reunir, ¿no? Eso es lo que se usa, de colectar, de congregar. Y acá Dios está tocando la trompeta para reunir, para llamar, para congregar. Veamos Isaías 27:13. Hay varios pasajes. Mateo 24:31. Voy a volver a repetir. 1 Corintios 15:52. Primera de Tesalonicenses 4:16 y Apocalipsis 11:15. Isaías 27:13, Mateo 24:31, Primera de Corintios 15:52, Primera de Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 11:15. Permítanme leer Isaías 27:13. Para que ustedes vean ahí el uso del tocar
Isaías 27, 13. Acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. Recuerdan que el imperio del norte fueron llevados a Siria. Y los que habían sido desterrados a Egipto. Y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. O sea, se tocará trompeta para congregar a todos aquellos que han sido esparcidos, regresarlos a Jerusalén, ¿no? Es la idea. Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo hablando, verso 31, dice así, 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. La misma idea de Isaías y de Zacarías, de los cuatro vientos, o sea, de los cuatro puntos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Tocará trompeta para congregar. Primera de Corintios 15, 52. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, ¿no? Que en Tesalonicenses habla sobre arrebatados, pero es el sentido de transformación. Entonces acá Pablo en Corintios en el Antiguo Testamento se nos está diciendo que la trompeta será tocada por Dios para congregar a los suyos que han sido esparcidos por estos imperios que habían exiliado al pueblo. En el Nuevo Testamento se usa ese mismo término de tocar la trompeta por Dios, por sus ángeles, para reunir a sus escogidos, a los creyentes, a los hijos de Dios. Pero acá Pablo está hablando sobre la resurrección, que cuando la resurrección suceda, o sea, la segunda venida de Cristo, Él tocará trompeta para reunir a los suyos. Los que están muertos resucitarán a vida, físicamente hablando, corporalmente hablando, y los que están vivos serán transformados, serán glorificados. ¿Ven cómo esto está el Nuevo Testamento completa la figura? Y ustedes entonces pueden leer en Apocalipsis 11:15. Es el pasaje que habla de los dos testigos. Ok. Torbellinos del sur, ya estamos terminando con este pasaje. Okay. Recuerden que toda invasión contra Palestina, contra Israel, venía del norte. El sur también era usada como una metáfora para invasión. Pero acá está hablando el sur como una metáfora para salvación y liberación. El Señor de los ejércitos es el quien los defenderá. Esa es la idea. Estamos en Zacarías, regresamos a Zacarías. Ahorita vamos a aplicar, ¿no? Porque esto tiene tanto que decirnos. En el sur, recuerda que estaba Egipto, estaban los filisteos a la parte de Gaza, también estaban los enemigos de Israel, pero el sur también es usado para referirse para salvación y liberación. Zacarías 9, 13. 15, perdón. Y Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomamos de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. El Señor de los ejércitos los defenderá, es la idea. Dios mismo actuará a favor de su pueblo. La victoria es de Dios, y porque la victoria es de Dios a favor de su pueblo, el pueblo gana. ¿Okay? Este mismo contexto también se puede referir, como hemos visto en el Nuevo Testamento, en el pasaje de Marcos y en el pasaje de Daniel 4:2, es que Dios viene al mando del ejército angelical a pelear a favor de los suyos. Apocalipsis habla de eso, que Él va a defender. La idea de defender es una palabra que habla de cubrir, para que nada les pase, de rodear, como que Dios va a rodear a su pueblo, va a cubrirlos, va a defenderlos, es la idea. Es la misma idea de lo que hace una madre, una gallina con sus polluelos. ¿Okay?
Y es lo mismo que Dios usa en Deuteronomio 32:11 y el Salmos 91:4. Cantamos este himno: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Caerán 1000, 10,000 y nada los tocará. ¿Se recuerdan ese salmo que lo cantamos como himno? Entonces acá es usado como escudo protector contra los dardos del enemigo. Dios mismo defenderá a su pueblo. Y ven ahí que se usa piedras de ondas. ¿Okay? Nuevamente está hablando de guerra, de defensa. Beberán y alborotarán como embriagados de vino. Ven y se refiere a la celebración de la victoria por los soldados de Dios. Va a haber victoria, así que se embriagarán. Esta es una forma de hablar. Y se llenarán como tazón de sacrificio. ¿Okay? O sea, va a haber celebración. No entendemos esto a la exactitud, ¿no? Dios mismo es el que defiende y el que derrama la sangre de sus enemigos. Apocalipsis usa esto para hablar sobre la derrota de las naciones cuando se congregan en el valle de Megido y hacen guerra contra los hijos de Dios, y dice que los cuerpos son esparcidos, abiertos y quedan como banquetes para las aves. Y es un símbolo para hablar de guerra. No sabremos cómo esto sucederá, pero Dios mismo dice que peleará y defenderá a su pueblo contra todo aquel que se levante a dar guerra contra su pueblo, ¿no? Esa es la idea. ¿Ok? Versículo 16. Entonces, lo salvará el Señor su Dios aquel día. Nuevamente, repetimos la idea, que la victoria viene por Dios. La protección viene por Dios, el cuidado viene por Dios, como rebaño de su pueblo. Dios es el pastor de su pueblo que actúa a favor de su rebaño. Y más adelante, en el capítulo 12-13, vamos a ver cómo Zacarías usa la figura del Mesías, la figura del rey, y la describe como un pastor herido. Que más adelante vamos a ver esto. Entonces acá se está hablando el rebaño de Dios, que Dios es el pastor de su pueblo, y porque Él es el pastor, es una figura, los defenderá. Se está repitiendo la misma idea, como piedra de una corona. Que nuevamente se mencionó ondas, piedras, ahora se habla de piedras de corona. Y acá las piedras preciosas en el Antiguo Testamento es usada para describir al pueblo de Dios. Pedro habla también del pueblo de Dios como piedras preciosas. Pero también las piedras preciosas es una alusión al nuevo rey coronado, al Mesías, al representante de Dios. Entonces no sabemos a cuál se refiere. Solamente sabremos que Dios va a actuar a favor de su pueblo. Dios reunirá a su pueblo, peleará por su pueblo y protegerá a su pueblo. Esa es la idea de toda esta segunda parte del capítulo 9. ¿Okay? Estamos terminando. Y los salvará en aquel día su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras diademas serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Ahí termina ese capítulo. Y así como los versículos anteriores hace una alusión a lo que Jeremías en el capítulo 31, 10, 11, al regreso de los exiliados a Jerusalén, porque ese es el contexto. Acá se está hablando de un futuro escatológico, ¿okay? Un futuro donde en una nueva era, en un nuevo pacto, Dios hará esto. Donde Dios ha prometido días de abundancia, de estabilidad para un pueblo obediente a su pacto. Es la misma idea de Deuteronomio 27 al 29, bendiciones con la obediencia, maldiciones con la desobediencia. Y ahora acá hemos visto que a pesar de que su pueblo ha fracasado, ha pecado, Dios está actuando a favor de su pueblo para volverlos a traer a Él. Esta es la obra de salvación de Dios. En sí, cuando vemos, lo único que el pueblo hace es responder a la salvación de Dios, porque el pueblo no hace nada para salvarse. Es Dios el que toma la iniciativa, el que salva a su pueblo, el que actúa a favor de su pueblo, el que protege a su pueblo, el que cubre a su pueblo, ¿no? Esta es la realidad de las acciones de Dios. No es la actuación humana, es la actuación divina.
Terminamos leyendo Jeremías 31, versículo 31 al 34. Jeremías 31, versículo 31 al 34, porque este es el tema que se está repitiendo acá en Zacarías. Jeremías escribió antes del exilio a Babilonia y después. Jeremías 31, versículo 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerdan que había dos imperios divididos, ¿no? El mismo imperio, la misma nación dividida. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, fiel, Dios cumplió. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y claro, en el Nuevo Testamento vemos que Dios cumple esto a través del dar a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida del creyente es la garantía de nuestra salvación. Entonces el Espíritu Santo es el que actúa a favor en el creyente, obedeciendo a Dios. Entonces la única manera como la persona arrepentida, el creyente arrepentido, obedece a Dios es sometiéndose a la voluntad del Espíritu Santo, obrando en uno. Somos fieles a Dios. O sea, aún en el cristianismo, obedecer a Dios no es algo propio mío. Es el Espíritu Santo el que me enseña a amar a Dios, a obedecer a Dios, a someterme a su palabra, a crecer en el cristianismo. Todo eso lo hace el Espíritu Santo en mi ser. Es Dios escribiendo su ley en mi corazón, actuando esa nueva vida de Cristo en mí. Si Dios no me hubiera dado de su Espíritu Santo, estaríamos como Israel en el Sinaí, murmurando, pecando, ¿me entiendes? Yendo para atrás, retrocediendo. Pero porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, ríos de agua viva corren en nosotros, vida abundante corre en nosotros, y podemos entonces responder en obediencia a Él. No porque yo sea buena, sino porque tengo el Espíritu de Dios que me habilita en poder obedecerle. Ese es el nuevo pacto. Es de eso habló nuestro Señor Jesucristo cuando alzó la copa y dice que a favor de nosotros, de sus discípulos, Él es entregado en sacrificio. Y vendrá el Consolador y os enseñará todas estas cosas y los hará recordar y los guiará. Porque el Consolador es alguien que viene a habitar literalmente Dios en nosotros, lo que Dios quiso hacer con su pueblo en el Antiguo Testamento, pero por el pecado no se pudo. Terminamos ahí entonces en este capítulo 9 de 17, y es un capítulo difícil. Es difícil ponerle el lugar histórico. Recuerden que las profecías de los profetas hay que entenderlas como ellos la entendieron en su tiempo, en la situación sociopolítica que estaban pasando. Habían pasado por el cautiverio, habían experimentado el brazo fuerte de Babilonia. ¿Dónde está Dios? No es Dios a favor nuestro. ¿Dónde está nuestra fe? Y en medio de esa crisis, Dios hablando a través de sus profetas diciendo: yo no los he olvidado. Yo voy a regresar a Jerusalén. Yo los traeré a ustedes. Yo los congregaré. Yo los protegeré. Yo pelearé por ustedes. A pesar que estas naciones se levantan y pelean en contra y los oprimen y los llevan a cautiverio, yo pelearé y reinaré en ellos, en Jerusalén. Y nos dice más allá, no solamente eso, pero yo haré de ellos un pueblo para mí también. ¿Ven el cuadro panorámico que Dios está hablando a través de Zacarías? Todo esto obviamente sirviendo para los judíos después del exilio, para consolarlos, motivarlos a que reinauguren la construcción del templo y la adoración a Dios en la tierra. Eso tuvo su marco histórico, su punto histórico. Pero ahora nosotros hemos pasado acá y hemos visto cómo eso se ha cumplido y cómo Cristo ha cumplido la ley y todo ese ritual ceremonial y los sacrificios. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos? La misma idea.
Como pueblo de Dios, al final de la trompeta, cuando suceda la segunda venida y la resurrección, que no sabemos fechas, no somos llamados, esto es un misterio, Dios nos congregará. No dude yo de que si esté muerta en el mar, un pez me haya comido o quemada, lo que sea, como haya terminado mi cuerpo, Dios me reunirá a Él, me levantará, y si esté viva, Él transformará este cuerpo de humillación que se acaba, que se enferma, que tiene asma, que tiene dos. Dios transformará este cuerpo y nos congregará a los suyos de los 4 puntos de la tierra, y ahora vendrá y nos traerá a su presencia y reinaremos con Él, ¿no? Viviremos con Él eternamente. Y los enemigos de los suyos caerán en juicio, de la misma manera como en el Antiguo Testamento entraron a juicio. Dios dará juicio a aquellos que han oprimido a los suyos. Es el mensaje del Apocalipsis, ¿no? Y en medio de estas todas pruebas y tribulaciones no debemos de temer, debemos crecer en nuestra fe, permanecer firme y saber que Dios es fiel. Dios es fiel a su promesa. Dios ya cumplió mandando a su Mesías, y nuestro Señor Jesucristo regresará, como Él mismo lo dijo. Así como me ven, ¿no?, los ángeles partir, así mismo regresará por los suyos. Entonces ahí vamos a quedar para poder tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas y poder entonces conversar.